Eh, Ahora sí estamos todos juntos y agradecidos absolutamente por vuestra presencia y especialmente, licenciada Lorena Echeverry, gracias por estar aquí. Hace tiempo que queremos estar con usted y bueno, y felices de que hayamos podido encontrar su espacio para nosotros. Está tan atareada y ocupada, nos contaba. Así que bien, vamos a gozar de esta charla. Mucho, mucho. El tema es tremendamente interesante y actual. Así que veamos. Generalmente la placa que ponemos al principio alcanza para cubrir el la mini presentación del expositor, del invitado. En este caso, la placa no nos alcanzaba. Así que me voy a tomar unos segundos para, en forma desordenada, honrar la trayectoria y los logros de Lorena. Voy a leer. Bueno, la puedo presentar como una de sus partes, ¿no? Una de sus partes es la licenciatura en psicología, es profesora de psicología, especializada en psicología clínica, magíster en psicología. Posee una formación de posgrado en psicoterapia sistémica, sistémico-cognitivas, cuidados paliativos, psicología positiva, bioética y espiritualidad. Psicóloga de la Universidad de Cuidados Integrales del Hospital Universitario Austral, psicóloga del área de docencia e investigación del Hospital Nacional Sommer. Ahora ejerce la docencia allí, me decía Lorena. Docente de la Universidad Nacional de Luján, miembro del Foro Iberoamericano de Espiritualidad, coordinadora de la Comisión de Psicología de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y además integrante de la Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Punto aparte. No, no voy a seguir, pero con esto tenemos una imagen del honor que compartimos en esta charla, ¿no? Y muy bienvenidos todos ustedes que nos siguen frecuentemente. Bienvenidos a los que por primera vez están con nosotros. Les deseo que no sea la última vez que están con nosotros. Y, y bueno, y ahora ya cedo la palabra, Lorena, para que termines de presentarte como quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y también por la invitación, ¿no? El poder llegar a veces con algo de lo que son los cuidados paliativos, una parte, hoy con un tema en específico, ¿no? Que es el del sufrimiento a distintos públicos, a distintas personas. No solamente es un modo de educar y de enseñar, sino también de promover el acceso de quienes los necesitan, ¿no? Porque a veces no se conoce bien el alcance o para qué están, entonces el traer temas de cuidados paliativos siempre tiene un buen fin. Así que por eso es que acepto, aún sin conocer las instituciones, como en este caso Colegia la estuve conociendo a partir de la invitación. Así que bueno, gracias por invitarme y gracias a todos por tomarse este rato para, para conversar. Bueno, en principio por ahí no conversamos tanto, pero la idea es que después sí lo hagamos. Eh, y como les decía, hace 22 años trabajo en el ámbito de los cuidados paliativos. Así que para mí es un placer poder llevarlos a distintos ámbitos. Voy a compartir una pantalla un ratito, después la vamos a sacar porque así podemos vernos.
pero un ratito vamos a compartir una pantalla. Eh, ¿Se ve ahí? Sí, ¿no? Perfecto, sí. Les cuento un poco cómo va a ser el itinerario de este cafecito, ¿no? Yo voy a hacer mate más que café, pero me lo presentaron como un cafecito del viernes, entonces, en el living. Así que lo que quieran, matecito, té, café, en mi caso va a ser un mate. Em, ¿Qué recorrido vamos a hacer? Bueno, el primer rato a mí me gustaría como ponerlos un poco en situación de lo que le pasa a una persona que está enferma. Eh, Uno de los desafíos que tenemos cuando preparamos algún tema para un público que no conocemos es que no sabemos cuánto saben de lo que vamos a hablar. Entonces, yo lo que les voy a hacer ahora es ponerlos un poco en situación, ¿sí? Si ustedes tienen preguntas, las pueden ir anotando o las dejan en el chat, ¿sí? Para no olvidárselas si quieren. Pero después que presentemos un poco el tema, la idea es abrir el micrófono, ¿eh? No que sea una cosa teórica. Lo que pasa es que sí me parecía importante, porque no los conozco, ponerlos en situación, ¿eh? Las múltiples caras del sufrimiento, ¿sí? Cuando hablamos de sufrimiento en el contexto de los cuidados paliativos, no hay un solo sufrimiento, hay varios, muchos, ¿sí? Y aparte desde distintas perspectivas, desde distintas subjetividades, ¿eh? Entonces, primero me parece importante contarles de qué se tratan los cuidados paliativos, ¿sí? Los cuidados paliativos son una especialidad dentro de la salud, dentro de la medicina, que atienden justamente el sufrimiento grave relacionado a problemas de salud, particularmente enfermedades que son incurables, que son progresivas, es decir, que van a evolucionar negativamente, que no, además de no poder curarse, independientemente del tratamiento que hagamos, van a evolucionar negativamente y que por tal razón amenazan a la vida. O sea, la persona puede morir a causa de esa enfermedad. No significa que esa muerte se vaya a producir en el corto plazo. ¿M? Puede pasar mucho tiempo hasta que eso ocurra, pero ya desde ese momento la persona vive en esa situación de enfermedad. Y voy a hacer una aclaración porque quizá la más famosa de todas esas enfermedades, la más común, es el cáncer, y no todos los cánceres cumplen este requisito. ¿M? Hay algunos cánceres que son curables, ¿sí? ¿Cuándo un cáncer es un cáncer tratable para cuidados paliativos o tiene criterio de cuidados paliativos? Bueno, justamente cuando la situación de enfermedad, ¿sí? No puede recibir un tratamiento que anule la enfermedad totalmente, ¿sí? Sino que ya sabemos que podemos frenar su evolución, que podemos retrasarla, que podemos mejorar el estado de la persona, pero que no se va a curar. ¿M? Hago esta aclaración nada más porque si no contribuimos al tabú, ¿no? Que es la palabra cáncer, que es innombrable, que es intratable, y hay que perderle un poco el miedo también. Entonces, digo, bueno, no todos los cánceres están en esta situación. Y sí hay otras enfermedades que entran dentro de este grupo, como podrían ser la ELA, como puede ser el EPOC, la insuficiencia respiratoria obstructiva crónica, otras enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Por mencionar solo algunas. ¿Tá? Aclarado esto de qué entendemos por cuidados paliativos, me parece que es más que claro que es un mundo donde hay mucho sufrimiento, ¿no? Y muchos distintos. Entonces, ahí donde nos vamos a meter hoy un poquito. Cuando hablamos de tres caras, vamos de múltiples, yo voy a dividir en tres grandes caras en primer lugar, ¿no? La del paciente, la de la familia de ese paciente y también la del equipo que lo atiende. ¿Mm? ¿Por qué? Porque justamente son los tres grandes grupos humanos que están atravesados cuando hay una enfermedad de estas características. ¿Está? Yo traje
un caso clínico para comentar, ¿sí? Como para entender un poquito, en realidad para ponernos en situación. Marcos tiene 38 años, es contador, padre de dos niños pequeños, de 4 y 7 años, y hasta hace 6 meses era el único sostén económico de su hogar. Hace un mes recibió el diagnóstico de un cáncer avanzado, fuera de posibilidad de tratamiento curativo. Siente cansancio y mucho dolor abdominal. Esto le impide continuar trabajando. Su esposa ha tenido que dejar su trabajo a tiempo parcial para convertirse en su cuidadora principal y atender a los niños, lo que ha causado a la familia una crisis financiera y organizativa. Nadie en la familia se anima a conversar con los otros integrantes sobre lo que están viviendo. Cuando sus médicos le preguntan cómo se siente, él dice, ¿por qué a mí? He sido una buena persona, he cuidado a mi familia. ¿Dónde está Dios ahora? Si Dios existiera, no permitiría que mis hijos se queden sin padre y en la calle. Lo que me mata no es el dolor. Esperen que me apareció ahí un cartelito. No es este dolor en la panza. Lo que me destruye es ver a mi esposa llorar a escondida y no ver crecer a mis hijos. Hasta ahí vamos. Fíjense que quizá en todo este contexto el problema no es tanto la enfermedad, hay muchas cosas que están pasando ahí, ¿no? Hay distintos sufrimientos, ¿sí? Hay distintas cosas que le están pasando, que le están ocurriendo a Marcos. ¿Está? Entonces, bueno, me parecía un caso como para mostrarles por dónde viene la mano. ¿Por qué decimos que el sufrimiento es algo complejo? Bueno, en primer lugar, para entender la noción de enfermedad, no vamos a mirar desde un paradigma biomédico, sino que vamos a mirar a la persona en sus múltiples dimensiones, ¿sí? De hecho, ya la OMS ha redefinido el concepto de salud hace muchos años, planteando que es el bienestar de la persona en todas sus dimensiones. Entonces, cuando el ser humano atraviesa una enfermedad, esa enfermedad va a tener repercusiones justamente en todas sus dimensiones. En la dimensión biológica, que es la corporal, que es la primera, digamos, donde aparece la enfermedad, donde está el dolor, donde está el cansancio, pero también va a haber impacto psicológico, impacto espiritual, ¿no? En Marcos veíamos toda esta tristeza, este enojo, este malestar que tiene, esa pregunta del ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? La dimensión cultural que tiene que ver con el lugar que un papá tiene que ocupar en una familia, por ejemplo, la dimensión social, ¿eh? Todas las dimensiones de la persona se ven afectadas, ¿sí? Cuando hay una situación de enfermedad. A mí me gusta pensar la enfermedad con este ejemplo, miren. Nosotros hoy es viernes y probablemente estemos pensando el fin de año, ¿no? O por lo menos soñando. Yo cuando hace frío empiezo a soñar con mis vacaciones, a dónde puedo ir, ¿no? Y cada vez que hago planes, mis planes son buenos planes. Nadie va a planificar a futuro una enfermedad, ¿sí? En ese sentido, pensamos que la enfermedad es algo que al ser humano se le impone, ¿sí? Nadie prevé enfermarse, nadie planea. La enfermedad llega, se impone, ¿sí? Y encima hace un parate en la vida, ¿no? Es como que hay un antes y un después, sobre todo estas enfermedades que llegan para quedarse, para no irse. ¿M? Entonces, ese stop que produce, ya de por sí a la persona le va a generar cambios que probablemente sean determinantes y para siempre. ¿M? Nacho fue a su gimnasia. Ajá. ¿Y a qué hora está? ¿Alguien puede cerrar el micrófono así no tenemos distracciones? Una Sí, de las cosas que las personas que están en esta situación deben aprender es a vivir con esta situación, que es que su vida está amenazada. ¿M? Es decir, yo hoy les planteé estas enfermedades
pueden o van a llevar quizá a largo plazo a la muerte. Entonces, el hecho de saber que en cualquier momento puede haber una desmejoría, puede haber un nuevo brote o una recaída o lo que sea que puede llevar a la muerte, es la realidad con la que tienen que aprender a vivir las personas que tienen este tipo de enfermedades, ¿sí? El estar bajo amenaza permanente. Y eso genera muchísimo estrés, muchísimo. ¿M? Ese estrés también va a generar emociones negativas, ¿sí? Como el miedo, por empezar, ¿no? A lo desconocido, a lo que puede venir. El miedo a sufrir. El miedo a sufrir es uno de los miedos más grandes. ¿M? El enojo, la tristeza, ¿m? Entre otras, ¿no? Porque puede haber muchas otras emociones, pero las emociones negativas son parte del impacto que la enfermedad tiene. ¿M? Se pone en dudas el proyecto de vida. ¿M? Digo, lo que uno tenía como expectativa de futuro queda totalmente incierto. ¿M? ¿Por qué? Bueno, porque, bueno, justamente no sabemos cómo sigue la cosa. El futuro se convierte en un gran signo de interrogación. Hay que cambiar de planes que van a empezar a estar regidos justamente por la enfermedad. ¿M? Justamente por la enfermedad. Eh, si voy al médico, si no voy al médico, si tengo tratamiento, si tengo control, y ya no somos dueños del futuro. Si bien el futuro es una utopía en realidad, porque nadie sabe cómo sigue nuestra vida de acá a 2 minutos, y toda la vida es incierta, lo que hace la enfermedad es ponerlo en la cara de frente, ¿m? Y hacerlo muy consciente, esto. Y en ese punto también hay una sensación de pérdida de libertad, de que ya no puedo elegir, tengo que acomodarme a lo que la situación me impone, ¿no? Digo, nosotros tenemos en nuestra mente la idea de elegir con libertad lo que queremos, lo que no, mi plan, lo que quiero hacer. Bueno, acá la libertad queda cercenada por la situación de enfermedad. Los parámetros temporales, ¿sí? De cara al futuro puede ser que parezca que el tiempo es mínimo o es poco, fue insuficiente, pero también pasa otra cosa, el vivir con sufrimiento, el vivir con dolor, el vivir con síntomas, hace que en el día concreto quizá el reloj vaya más lento, que el tiempo pase demasiado lento porque no la están pasando bien, porque no son minutos que se disfruten. ¿M? Entonces, el sufrimiento también cambia los parámetros temporales, tanto que a veces puede llevar incluso al deseo de que esto termine ya. ¿M? Se ven afectados los vínculos, ¿sí? Este papá está sufriendo, Marcos, porque no puede ser el sustento de su familia, porque no va a poder cuidar a sus hijitos, porque no puede desempeñar más el trabajo que tenía como contador, porque su esposa tuvo que asumir tareas que él no hubiera querido que asumieran o que no estaba realizando antes, ¿sí? Y eso va a implicar duelos, va a implicar adaptaciones para todos, no solamente para él. ¿Mm? Y el cuerpo es un desconocido. ¿Mm? Dentro de lo que es la configuración de la imagen corporal que nosotros tenemos a nivel psíquico, esa imagen que tenemos de nosotros se va armando de forma muy progresiva a lo largo de la vida. Es más, hay personas que se enferman justamente por no tener una percepción adecuada de su imagen corporal, ¿m? Como puede ser en un trastorno alimentario, por ejemplo. Y cuando hay cambios en esa imagen, procesarlos lleva su tiempo también, ¿sí? Eh, por ejemplo, sin ir a este tipo de enfermedades y mencionar otras como pueden ser, no sé, alguien que le tengan que amputar una pierna, un miembro, y lo sigue sintiendo, el miembro fantasma, lo deben haber escuchado nombrar, siguen teniendo la sensación de que está. Bueno, justamente porque el esquema corporal tarda mucho más tiempo en acomodarse. Entonces, ¿qué ocurre en un cuerpo que está lleno de síntomas, que por ahí está adelgazado, que está eh,
con cambios severos, que es un desconocido, que la persona no se reconoce al espejo, ¿sí? Y cuando se ve en esa nueva imagen, que por lo general es de deterioro, es doloroso, muy doloroso. Podemos decir entonces que la enfermedad casi que va a configurar una nueva identidad, ¿sí? La de soy enfermo de. Vieron que las personas enfermas tienen o no sé, los que estén en contacto me van a entender de qué hablo, pero generalmente hasta su diagnóstico se vuelve su carta de presentación, ¿no? Yo soy enfermo de, yo soy paciente oncológico, ¿no? Yo soy paciente de ELA, es parte como de su carta de presentación, casi como el nuevo nombre. ¿Mm? Y encima el sistema de salud que no ayuda, ¿no? Porque eh, hay lugares donde está tan deshumanizada la atención que en lugar de llamarlos por su nombre, los llaman por su diagnóstico. ¿Mm? Entonces, casi que se vuelve la nueva identidad. En este sentido, podemos decir que los que sufren no son los cuerpos, son las personas, en todas sus dimensiones. Y ahí tenemos la primera cara del sufrimiento, que es la de la persona enferma. ¿Mm? Ahora, ¿qué es el sufrimiento? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sufrimiento en este contexto, que por ahí no es la misma definición que podemos tener desde la filosofía o desde otros ámbitos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, es una experiencia que va a trascender al dolor del cuerpo, ¿sí? Eh, y que más bien se define como como el malestar asociado a esa amenaza a la integridad que tiene la persona a causa de esa enfermedad, ¿sí? Eso va a producir lo que se llama distrés, malestar, ¿sí? Eh, es una experiencia totalmente subjetiva. ¿Por qué? Porque no a todas las personas les hace sufrir lo mismo. Hay personas, por ejemplo, a las cuales perder el cabello por una quimioterapia es tremendo y otros andan con su pelada lo más bien y quizás sufren porque no van a poder hacer deporte o un deporte que hacían, ¿sí? Lo que a cada uno le causa sufrimiento depende de su subjetividad. Depende de lo que para esa persona es significativo en la vida, de lo que para esa persona es importante, de su escala de valores, de sus intereses. ¿M? Entonces, no todos los seres humanos sufrimos de la misma manera. Y a la vez decimos que hay sufrimiento cuando además de percibir que estoy bajo una amenaza, que puedo desintegrarme como persona, ¿no? Que me voy desarmando como persona porque dejo de ser quien era, a la vez siento la incapacidad de hacerle frente a eso. Siento que con esto no puedo. ¿Sí? Las personas sufren cuando sienten que con lo que están viviendo no pueden. No pueden porque no tienen la fuerza, no pueden porque no saben cómo, no pueden porque los invade la angustia, la tristeza. ¿Eh? Eso es la experiencia de sufrimiento en el contexto de enfermedad, así es como la entendemos. ¿Está? Y a la vez decimos que el sufrimiento tiene como dos planos, ¿no? Hay una forma de ver el sufrimiento que es como problema, que tiene que ver con todo eso que puede ser evitable, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser los síntomas, el dolor, ¿sí? Son situaciones o síntomas o dificultades que abordándolas desde un equipo sanitario pueden encontrar una solución, ¿sí? Eh, en este caso, por ejemplo, decíamos que Marcos tiene astenia, que tiene dolor abdominal. Bueno, esos son síntomas que quizá se pueden mejorar, aunque no podamos cambiar su realidad. ¿Mm? Entonces, el sufrimiento como problema es donde interviene por lo general la medicina, donde intervienen los cuidados paliativos. Eh, los cuidados paliativos intervienen un poquito más. Ahora se van a dar cuenta, pero eh, cuando es problema, lo puedo abordar, aunque la persona sienta que con eso no puedo. Y eso
justamente al ser tratable, va a mejorar su calidad de vida, va a mejorar su percepción de bienestar, va a generar alivio y va a hacer que al menos, eh, a pesar de la situación que está atravesando y hacia dónde va, pueda transcurrir su vida lo más activo posible de la mejor manera posible. Hay otra cara del sufrimiento, otro aspecto del sufrimiento que es mirarlo como un misterio. ¿M? Y eso tiene que ver con la condición existencial humana frente al límite que la muerte produce. ¿Eh? Cuando la enfermedad empieza a cuestionar el sentido de la vida y de la muerte. Vieron que Marcos se pregunta ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice yo? Esas son preguntas existenciales que en realidad no tienen una solución. ¿Sí? ¿Quién soy yo para decir por qué? ¿Eh? ¿Quiénes somos? Nadie puede decir por qué. Él puede encontrar quizá un porqué, pero no se lo podemos significar nosotros. Ese sufrimiento, que es un misterio, se acompaña. ¿Eh? Se es testigo, se lo escucha, ¿eh? Estamos presentes, no nos escapamos, ¿eh? Pero sabemos que probablemente no podemos modificar nada ahí, ¿eh? Porque si no, porque es el camino que tiene que hacer el mismo paciente, ¿está? Ese sufrimiento vinculado al misterio puede llevar a lo que conocemos como sufrimiento existencial, que es el dolor por el solo hecho de existir, el dolor de estar vivo. ¿Eh? Eh, y que puede llevar al punto de sentir que la propia vida está vacía o carente de sentido, que no vale la pena. Y ahí es cuando a veces encontramos situaciones como las de bajar los brazos, el deseo de adelantar la muerte, los pedidos de eutanasia, ¿m? Porque sienten que ya estar vivo duele. Y si ese dolor se vuelve insoportable, la experiencia de sufrimiento suele ser bastante negativa. ¿M? Eh, y poder salir de ahí va a depender en mucho de los recursos que la persona tenga desde antes. ¿Eh? Podemos acompañar. Está probado que en las relaciones humanas se genera un algo, una conexión, ¿sí? De orden espiritual. Yo me gusta llamarlo conexión de almas, ¿no? Que produce alivio a ese sufrimiento, ¿eh? Que puede generar algo diferente, pero no va a depender de nosotros. ¿Qué itinerario suele hacer ese sufrimiento? Bueno, no todo está perdido, ¿eh? No todo está perdido. Generalmente, ese sufrimiento fuerte, ese sufrimiento que agobia, que no necesariamente puede llevar a al deseo de morir, pero que hace que sea doloroso estar en el mundo, al principio genera caos, ¿no? Genera emociones negativas, genera resistencia, genera lucha. Cuando la persona acepta la realidad tal como es y como algo que no puede cambiar, por lo general ese sufrimiento tiende a ceder. ¿Mm? Y ahí está la clave, ¿eh? El asumir que eso está ocurriendo, que es una realidad que no la puede cambiar, ¿sí? Es lo que hace que el dolor por existir empiece como a ceder, ¿eh? Que esa experiencia de desintegración empiece como a revertirse de alguna manera y vuelva a sentirse una persona íntegra, digna, independientemente de la condición en la que esté, ¿sí? Porque las personas no pierden su dignidad por estar enferma, es una percepción subjetiva esa. El ser humano es digno hasta el último día de su vida por el solo hecho de ser humano. ¿Mm? Y hay un pasito más que hay personas que los logran dar y otros no, que tiene que ver con poder trascender el sufrimiento, ¿sí? El poder encontrar un sentido o un propósito más allá de lo que me está pasando. ¿M? Un propósito que puede ser de esta vida, el cumplir con algún fin que le dé sentido al haber pasado por acá, con una misión, o también puede ser un sentido más allá de esta vida, el creer que después de esto hay algo más. O muchos, por ejemplo, aunque no crean en que hay una vida más allá, eh, creen que pueden dejar un legado y que su paso por el mundo valió la pena. Entonces, la trascendencia
hace que el sufrimiento desaparezca muchas veces, o por lo menos en gran parte, ¿eh? El gran alivio, pero ese es un camino que va a depender en mucho del recorrido de vida que haya tenido esa persona, de los recursos que haya podido desarrollar, sobre todo de la vida espiritual que esa persona tenga, ¿no? Porque a veces el dar estos pasos tiene que ver con poder cambiar la escala de valores. Y para mí lo importante en esta vida era ganar dinero, ser famosa o ser bella, ¿no? Y no puedo cambiar mis valores o mis prioridades a otros aspectos de la vida que me hagan sentir un poco mejor, no voy a lograr aceptar y mucho menos trascender. Entonces, el poder ir haciendo ese cambio, que créanme que es posible y créanme que es casi milagroso cómo se va dando, pero se da, ¿eh? El ser humano tiene esa capacidad hermosa de transformarse a sí mismo y de poder ir haciendo estos recorridos. Y creo que es lo que a nosotros, los profesionales de la salud que trabajamos en cuidados paliativos, nos hace estar ahí y nos da satisfacción estar ahí por esta razón. Ahí está como un poco la clave. ¿Mm? Entonces, quienes acompañamos no somos artífices, somos facilitadores en todo caso, somos acompañantes, testigos, ¿eh? Pero el proceso depende del potencial innato y del recorrido interior que pueda hacer esa persona desde el momento de la enfermedad, ¿sí? Ojo que a veces la enfermedad genera una crisis que habilita estos procesos. ¿M? Después voy a meterme un cachito más con eso. Y ese acompañamiento se va a sostener en tres pilares. Por un lado, la hospitalidad, esto de recibir a la persona como es sin esperar que sienta distinto, que haga un recorrido distinto, que vaya por otro lado, que no sea el que elige ir. ¿M? El recibirlo como es. La presencia, el estar ahí y no huir. En general los seres humanos somos bastante defensivos porque meternos en con el sufrimiento y con la muerte también a veces nos genera dolor a nosotros. Entonces, el primer instinto puede llegar a ser huir de esa situación, no yéndonos físicamente, pero sí desconectando de esa persona. De hecho, no les voy a contar nada nuevo si digo que la mayoría de los enfermos, después de largo tiempo de enfermedad, quedan aislados. ¿M? Ni les digo si tienen un Alzheimer, quedan en el olvido. Eh, entonces, la presencia, el poder estar ahí con todo mi ser, aunque esa situación sea adversa, es súper importante. Y la compasión es el poder sensibilizarme frente a ese sufrimiento, y que en mí motorice ese deseo de querer quedarme sabiendo que mi presencia ayuda, sabiendo que mi compañía ayuda, y que en ese vínculo quizás se puede generar algo distinto. Se habla mucho del sentido del sufrimiento y acá me gustaría hacer una aclaración ética. El sufrimiento per se no es una situación deseable para la vida, no es que tenemos que salir a buscar sufrir para crecer como seres humanos y ser trascendentes y ser espiritualmente desarrollados, ¿eh? En realidad, cuando hablamos de sentido del sufrimiento, hablamos del valor positivo que tiene la experiencia intrínseca de sufrimiento por este recorrido. Pero no es que tengamos que salir a buscar eso para poder crecer. Hay muchas otras formas de crecer y vías de crecimiento para el ser humano. Entonces, no tiene un sentido en sí mismo, sino que la persona lo encuentra o lo construye en ese camino que va atravesando a pesar de esa adversidad y ese infortunio que le toca por tener una enfermedad. Y sí sabemos que muchas veces ese encuentro con el sufrimiento, con los límites que la vida pone, esa quietud que produce la enfermedad, ese parate, como dijimos, eh, puede llegar a ser una oportunidad de crecimiento interior y también de sanación espiritual de cosas que arrastremos de toda la vida. ¿M? Porque hay tanto replanteo, tanta revisión que se produce en ese proceso que puede ser una oportunidad de sanación. Y hago acá la diferencia, ¿no? No es lo mismo curar que sanar. Son dos metas totalmente distintas, ¿sí? Curar es restablecer una función orgánica o biológica. La sanación tiene que ver justamente
con esa experiencia personal de trascender el sufrimiento y recuperar la sensación de integridad. No hace falta estar enfermo para sanar, ¿no? Digo, en la vida podemos ir teniendo distintos momentos de sanación personal y a través de distintas crisis o de distintas experiencias que hayamos atravesado, ¿eh? Pero sí podemos decir a partir de esto que una persona puede morir físicamente sin la curación, pero sí puede morir entera, íntegra, sana, desde el punto de vista existencial. ¿Mm? Vamos a la segunda cara, no los quiero abrumar, ¿eh? La segunda cara tiene que ver con la vivencia de sufrimiento en el entorno familiar, ¿eh? La familia no es solamente un apoyo externo que da cuidados prácticos, la familia es el soporte afectivo de la persona, ¿eh? eh, es el sostén, y sufre el mismo impacto que sufre el paciente, ¿eh? La familia también se ve impactada por la situación de enfermedad y lo vimos en el caso de Marcos, cómo su esposa se vio afectada, cómo sus hijos se ven afectados, ¿sí? En primer lugar, porque la enfermedad es una disrupción en el proyecto de vida que esa familia tenía, a la que van a tener que hacer un duelo, porque a partir de esa enfermedad todos los planes cambian, ¿sí? Puede seguir habiendo planes, puede haber planes diferentes, ¿sí? Pero ya lo que iba a ser no, y eso va a implicar un proceso de duelo, ¿m? Que a veces hasta produce en algunas familias una ruptura anticipada del proyecto. eh, no solamente del proyecto de vida, sino que a veces hay hasta experiencias de duelo anticipado, que es la desconexión emocional antes de tiempo, cuando la persona está viva aún. Eh, pero bueno, la incertidumbre lleva a estos lugares y también el desgaste, ¿no? Eh, una familia va a tener que reorganizar sus roles, sus responsabilidades, sus rutinas, lo vimos en el caso de Marcos. Una familia va a sentir angustia por la incertidumbre porque no sabe qué esperar y esa incertidumbre no sabe cuánto tiempo, no sabe cuánto, cada integrante de la familia no sabe cuánto va a tener que postergar su propio plan. Hay hijos, por ejemplo, que tienen que cuidar a sus padres, que tienen que dejar una carrera, eh, tienen licencias laborales y no saben si van a poder sostener sus empleos, o por ahí el empleo hace que no puedan cuidar, ¿no? Y eso preocupa. Entonces se genera un desgaste emocional muy grande. Y también hay una necesidad de sostén, ¿sí? Eh, de sostén profesional. Por eso los cuidados paliativos son cuidados integrales y como unidad de tratamiento tienen tanto al paciente como a la familia, porque sabemos el impacto que genera la enfermedad. ¿M? Además va a tener consecuencias, ¿sí? El hecho de cuidar, de estar a cargo de otra persona que encima probablemente vaya peor todo el tiempo, y que va a tener en consecuencia también una mayor demanda de cuidados, ¿sí? Genera agotamiento. ¿Sí? Tanto para la persona que cuida como para quien es cuidado, ¿no? Esto afecta a los vínculos y va a generar entonces un agotamiento físico por la sobrecarga de tareas, por la fuerza que a veces hay que hacer para higienizar a un enfermo, para movilizarlo. Va a haber desgaste emocional porque la persona que cuida va quedando aislada igual que el enfermo, ¿sí? Y encima posterga sus propias necesidades para poder cuidar al otro. Y también puede haber un impacto en el vínculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, por ejemplo, en un matrimonio se pierde la intimidad, se pierde la complicidad en esta situación que se vuelve asimétrica, ¿no? Por ejemplo. Entonces también se agotan los vínculos y el cansancio a veces llega a un punto que puede hacer que quien cuida pierda la capacidad de cuidar aún estando presente, no ve los síntomas, no escucha, no se despierta o por ahí exagera los síntomas porque está tan cansado que no, que ve síntomas donde no hay, ¿no? O puede llevar a la situación de abandono directamente o en muchos casos hasta de maltrato. Entonces, fíjense cuánto impacto puede tener en un familiar. Y aparte eso genera culpa. El cerco de silencio, el no poder hablar de lo que está pasando, a veces ni nombrar la enfermedad,
Hay personas que le ocultan a su familiar enfermo el diagnóstico porque cree que así no sufre, ¿sí? Y también hay enfermos que le ocultan a su familia su diagnóstico, ¿sí? O hay un miembro de la familia que por ser protegido se deja a un lado, por ejemplo, los niños, ¿sí? Que en el afán de querer cuidarlos se les cuenta lo que está pasando, ¿sí? Esto va a generar aislamiento, va a impedir cerrar asuntos pendientes, va a generar una comunicación fragmentada. En el caso de los enfermos, el sentirse engañados por la familia genera más sufrimiento todavía. ¿Mm? Y la pérdida de confianza, no solamente en los familiares, sino también en el equipo que lo atiende, que no está siendo honesto. ¿Cómo se acompaña esto? Bueno, hay que habilitar espacios de escucha activa. Los equipos de cuidados paliativos brindamos espacios seguros donde ellos puedan expresar todos estos dolores, incluso hasta sus enojos, sin juzgarlos, ¿no? Eh, para que puedan seguir sosteniendo esa tarea de cuidado y también, en el caso de enfermedades graves, empezar a hacerse conscientes de la futura pérdida, ¿no? A prepararse para esa pérdida. Pero bueno, poder transitar esa enfermedad teniendo un lugar donde poder poner en palabras sus miedos, sus culpas, sus temores, su dolor, eh, hace que puedan sostener el cuidado con una mejor presencia y con un menor nivel de angustia y de desgaste. Y también a veces hay que ayudar a que roten, a que se involucren otros familiares, que participen, que no se quede una persona sola cuidando. ¿M? O a buscar otros recursos, como poder, por ejemplo, contar con un cuidador si hay recursos económicos o prepagas. Vamos a la tercera cara, el sufrimiento del profesional de la salud. ¿Mm? Yo puse una imagen acá que es la del sanador herido, en sombras. Es un mito griego, ¿no? El sanador herido, que es el mito de Quirón, que es mitad hombre, mitad caballo, ¿no? Que tenía el don de curar y el don de la inmortalidad, pero sufre una herida que no se cura y a él le toca quedarse viviendo con dolor, pero sí pudiendo sanar a otros. O sea, no podía sanar su dolor, pero sí el de los demás. Bueno, después en el tiempo se resuelve y Quirón logra salvar a Prometeo y eso hizo que se vuelva mortal y poder liberarse de su herida. Pero en el mientras tanto vivió mucho tiempo sanando a otros, pero sin poder dejar de sufrir por su propia herida. ¿Mm? Eh, y y quién puede, Henry Nowen toma esta imagen del sanador herido, ¿no? Y él dice, ¿quién puede rescatar a alguien de una casa en llamas sin arriesgarse a ser abrazado por ese fuego, ¿no? Eh, es imposible casi entrar en el mundo del sufrimiento sin arriesgar la propia paz mental. Eh, por eso es que es un trabajo que puede llegar a ser desgastante si uno no trabaja sobre sí mismo, ¿no? Porque estar en contacto con el sufrimiento en forma permanente es agotador si uno conecta de lleno con todo este escenario que yo les estoy mostrando, ¿no? Eh, entonces, ¿qué riesgos tenemos los profesionales de la salud? Bueno, por un lado, el desgaste por empatía, ¿eh? El desgaste que produce el estar todo el tiempo haciendo este ejercicio de intentar comprender y entender qué siente, desde dónde, sobre todo cuando hacemos muchas cosas para ayudarlo y el paciente no se alivia, o cuando se enojan con nosotros, que en realidad el enojo no es personal, pero bueno, uno es sostén de ese enojo y depositario muchas veces. Entonces, ese ejercicio de la empatía genera un desgaste. El síndrome de burnout, ¿no? El síndrome del quemado, que tiene que ver generalmente más, no tanto con el sufrimiento del paciente, sino con lo que genera la institución cuando nos exige ver cantidad de pacientes, cuando no tenemos los recursos suficientes para atender, cuando no llegamos a fin de mes y entonces tenemos que tener un montón de trabajos para poder sustentar nuestra casa, ¿no? También el distrés moral, que es el estrés que produce el tener que tomar decisiones difíciles, como por ejemplo suspender un tratamiento.
como por ejemplo sedar a una persona, dormirla porque sus síntomas no responden a ningún tratamiento. Todo eso también genera un desgaste a los profesionales de la salud y un sufrimiento, por ende, ¿no? Que, bueno, va a requerir justamente trabajar en el propio autocuidado y en el desarrollo espiritual personal. Cuando a mí me preguntan, ¿cómo haces ese trabajo? Bueno, yo creo que uno tendría que poder pasar de lo que es la empatía a la compasión. Cuando uno la empatía la une a la satisfacción por acompañar y por aliviar el sufrimiento del otro en la manera que pueda, pero sabiendo que hay un límite, que no va a depender de mí, que no lo voy a poder hacer todo, ¿eh? Eh, Hay una satisfacción que produce el encuentro con el otro, no porque sufre el otro, sino porque puedo hacer algo para aliviar el sufrimiento del otro. Cuando yo logro eso, que se llama compasión, encuentro tanta satisfacción en lo que hago que mi riesgo al desgaste baja. No quiere decir que no lo vaya a ver. ¿Por qué? Porque con todos no voy a tener el mismo nivel de conexión, porque con todos no voy a lograr aliviar los sufrimientos. Entonces, es como un ejercicio permanente el que tengo que hacer, ¿no? El del autocuidado y el desarrollo de mi propia espiritualidad. Hoy hablábamos del sanador herido. La herida que tenemos quienes trabajamos en el mundo de la salud tiene que ver con que nos encontramos frente a alguien que es potencialmente enfermable, o sea, con alguien que está enfermo y yo soy candidata a ser enferma. Yo voy a enfermar un día. Yo puedo estar ahí, ¿sí? No es del otro la situación. Puedo estar ahí. Y la otra situación es que el otro me está mostrando que la muerte puede llegar en cualquier momento de la vida, porque nosotros atendemos pacientes de todas las edades, no es que la voy a poder programar, sino que puedo morir en cualquier momento. Eso me lo viene a mostrar un enfermo, ¿no? Entonces, soy enfermable, soy morible, por decirlo de manera bruta, eh, y eso hace que justamente me acerque al mundo del otro, a su sufrimiento, desde mis propias heridas y hasta desde mis propios tabúes muchas veces. A la mayoría de los profesionales de la salud, esto no lo digan, queda acá entre nosotros, lo que les pasa es que huyen emocionalmente de esta situación, por eso a veces los van a ver medio desconectados, mirando la historia clínica más que ustedes, porque conectar con el sufrimiento les cuesta porque no se preparan para esto. ¿Mm? Sintetizando, para empezar, para acercarnos más al diálogo, entonces, esta experiencia de enfermedad avanzada, potencialmente mortal, amenazante para la vida, es compartida y hay tres maneras de sostenerla. En el caso del paciente, ¿sí? Cuando logra transitar del control a poder acompañarse el misterio que es el sufrimiento, ¿eh? Y poder ir en ese camino de aceptación que puede, si todo va bien, llevar a la sanación de la persona o existencial, no de la enfermedad. La familia, ¿sí? El poder habilitar la expresión de los duelos anticipatorios y sus sufrimientos va a prevenir el desgaste del cuidador y va a permitir también un mejor cierre de ese vínculo, ¿no? Yo a veces digo, qué paradoja la vida, porque cuando uno tiene grandes amores, esos amores nunca tienen final feliz porque el final es la muerte, ¿no? Entonces siempre nos vamos a tener que despedir, pero no es lo mismo que termine bien ese amor, que termine justamente con amor, con cuidado, con despedidas, con agradecimiento, con los perdones que sean necesarios, a que sea un perdón que llegue en silencio, una muerte que llegue en silencio y en soledad. ¿Mm? Y para eso estamos los cuidados paliativos. Y también el pasaje por el sufrimiento del equipo, bueno, poder sostener sin huir, ¿no? Apoyados en los pilares de lo que es la intervención compasiva, ¿no? Que es la hospitalidad, la presencia, la compasión, la aceptación incondicional, es fundamental. Entonces, bueno, ya los puse en tema, los abrumé con situaciones. Me gustaría que dejemos la pantalla y la teoría y podamos abrir el diálogo, que puedan comentarlos.
lo que les resuene o bien que hagan preguntas. Acá estoy para conversar. Lo primero que se me ocurre es expresar la, la, la- la aceptación de la claridad con la cual expusiste, sin medias vueltas, directa y bueno, sin evitarnos, entre comillas, los sufrimientos, dicho de alguna manera. Enfrentarnos, darnos la posibilidad de enfrentarnos con una realidad que a veces no queremos ver, ¿no? Así que por mi lado, que sirva de apertura y de Ujú. invitación para que surjan Bien. preguntas Una e cosa que no inquietudes. dije, quizá, bueno, por ahí la apertura o la naturalidad, sin privarlos de nada, tiene que ver con entender que esto es parte de la vida, que aunque a veces mm, nos hagamos los distraídos, esto es parte de la vida de todas las personas, esto no es una rareza, esto es lo que atravesamos la mayoría, y no nos vamos a escapar de ahí. Entonces, poder aceptarlo como algo natural facilita el poder abrir el juego y hablarlo sin tapujos. Sí, gracias. Alejandra, tenés una manito levantada. Hola, buenas noches a todos. Eh, wow, Lorena, hermoso, cómo lo expones. Digo, bueno, nada, me conmovía escucharte todo el tiempo. Digo, hablabas de, ¿no? De la empatía, la compasión y eh, nada, yo voy al profesional de la salud, me tocó acompañar a mi mejor amiga de la vida durante 10 años con un cáncer. Eh, y digo, si nos hubiésemos cruzado con personas como vos, qué diferente hubiese sido el dar el diagnóstico, los errores, las equivocaciones, los tratos, los destratos. em, que te escuchaba y decía, pensaba en Patri, que es mi amiga, que la acompañé, fui su cuidadora esos 10 largos años. Y digo, esto no pasaba, ¿no? O sea, era algún que otro médico o persona de la salud que tenía compasión, desde el de la ventanilla, ¿viste? Cuando vas a hacer la quimio o vas a hacer los rayos, el que solamente te recepciona, ¿no? Ya desde ese lugar, ¿no? Que no pasa esto. Bueno, me parece que trabajar mucho más en todo eso, ¿no? Ojalá que sí, ojalá Porque que es muy sí. duro para... Lamentablemente, ¿sabes cuántas personas que necesitan cuidados paliativos acceden? 15 de cada 100. Sí, no, tremendo. Los cuidados Es como- paliativos del Méndez, que fue donde le tocó a Patri, la verdad que fueron nada, re contenedores, la sostuvieron, nos atendían a nosotros, digamos, familiares o amigos, sí, pero eso, te escuchaban eso en cuando el equipo, ¿no? Me quedé mucho ahí en el equipo, en los médicos, digo. Y la verdad que había mucho dolor ahí, mucho dolor, ocasionaban mucho dolor, más de lo que el paciente ya tiene, ¿no? Soportar eso. Em, de un diagnóstico, esto de también me gustaría, a ver si hay algo que me puedas decir. El primer diagnóstico, después de errores durante meses, tratarla por una neumonía durante 3 meses y estaba con un terrible cáncer, los médicos veían la misma radiografía, pero bueno, no sé qué pasa ahí. Em, Fue como abrupto de parte del cirujano, antes del oncólogo, en decir esto como que el tiempo era muy limitado, ¿no? Hasta se animó a tirar
6 meses, vivió 10 años. Digo, estos cuidados, esta forma de decir los diagnósticos, esto del lado médico, digo, cómo, no, bueno, Patria era muy especial, ¿no? En el hospital, en el Méndez, hay una placa en mención a lo que ella luchó por las mejoras en la parte oncológica, salió en las revistas, bueno, una guerrera. Yo creo, escuchaba todo esto y decía también cómo uno recepciona esto, ¿no? Porque el sufrimiento es una elección, el dolor es inherente a la vida, Ujú. ¿no? Es como elegimos también atravesar eso. Sí, no sé si esa elección es tan consciente. ¿Eh? Mm, Digo, no sé si uno es tan capaz de darse cuenta de que por ahí puede vivirlo distinto. Son mm. procesos, digo yo. Y va a depender mucho de lo que yo haya sido, de mi trabajo personal, de mi apertura. Digo, no es tan fácil. O sea, es como, yo no diría lo elige. Digo, cuando a mí, por ejemplo, leo en Facebook, en las redes que ponen el sufrimiento es opcional. Y no sé, no todas las personas pueden elegir tan libremente no sufrir. No, A no, no veces, dije opcional, ¿eh? no, 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 te estoy digo, poniendo el ejemplo. ah, Digo, ¿por qué planteo no? sí, sí. Y una duda que me quedó con esto del cerco Perdón, del silencio. perdón, Sí, perdón Alejandra, sí, posiblemente suena maleducado, violento, pero tratemos de ser resumidos, así podemos Pueden hablar participar todos, otros. ¿no? Sí. ¿Sí? Para que no se transforme en sí, un sí, diálogo. Gracias. ok. Solamente Eh, comentar de lo que planteaste, Alejandra, los médicos no tienen formación en estas cosas, no viene en la carrera, tendría que estar, pero no existe en la currícula. Entonces hacen también lo que pueden. ¿Mm? Eh, con la comunicación, hacen lo que puede en sus actitudes. También a veces está tan mal el sistema de salud y son tantos los periplos que tienen que pasar porque trabajan con pocos recursos, en situaciones de sobrecarga de pacientes porque tienen una lista interminable que también, digo, no sé si uno puede matarlos en todo sentido, digo, hay múltiples situaciones que ellos atraviesan y que también las sufren, no es que no sufren. Nosotros promovemos desde los cuidados paliativos la educación en comunicación, tratamos de humanizar la salud, pero entendemos que mientras no haya decisiones más arriba para que esto sea, para que la ley de cuidados paliativos, por ejemplo, se aplique y que haya recursos, eh, casi te diría que los profesionales de la salud son víctimas de esto también. Hay manos levantadas, Alejandro, hace un rato ya. Sí, Sí. Bueno, Lorena, un gusto haberte escuchado. Yo soy de Neuquén Sí, y trabajo en un centro oncológico mira. y coincido absolutamente todo. Pero sí hay dos preguntas concretas. Ujú. La pregunta ¿es conveniente adelantar al enfermo y a los familiares lo que les va a suceder eh, durante el proceso de abordaje de la enfermedad, o sea, durante la quimioterapia, en un principio y después, bueno, no después, pero en ese tiempo, ¿es conveniente o es mejor esperar que las cosas que vayan sucediendo las etapas, ¿no? Como las etapas del duelo, el enojo, la confusión. La cantidad de información que una persona reciba tiene que estar a su medida, Ajá, está a la bien, medida que puede tolerar. ¿Mm? está bien, No es que hay que decir todo o hay que decir esto o hay que decir lo otro, sino que en realidad se va avanzando hasta donde la persona puede y necesita saber. ¿Mm? bien, Y el médico que informa tiene que tener ese timing de saber hasta dónde, está hasta bien, dónde decir.
hay pacientes que necesitan todos los datos, porque Claro. ellos necesitan escribir su testamento, necesitan despedirse y piden información precisa. Y hay pacientes que no quieren saber absolutamente nada y hay que respetarlos. Ujú. Si vos me preguntás la situación óptima, bueno, la aceptación de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir reduce el sufrimiento siempre, ¿sí? Sí, ahí Pero no nace. depende de la información que yo le dé, porque yo le puedo decir a un paciente que lo que está pasando, lo que va a pasar y lo hago sufrir como nadie, ¿no? Con Entonces, más, claro. o más, puedo Sí, causar sí, más sí, sí. sufrimiento. Entonces, la cantidad de información es la que él puede y necesita tener. Perfecto, No sé si te perfecto. respondí. Sí, no, perfecto, sí. Y la otra consulta es la siguiente. Cuando vos decís que a los profesionales, yo médico no soy, soy acompañante, soy counselor, Bueno, pero me ha pasado esto de huir de la situación ante sí, situaciones emocionales que te cuestan, porque venís acompañado durante mucho tiempo y de pronto aparece en la clínica la persona ya casi en final de vida, te cuesta. ¿Qué conviene hacer en ese caso? O sea, huir o cómo sería lo correcto de afrontarlo. ¿Comparto con un colega? No sé. bueno, en eh, primer lugar, ya darse cuenta de lo que uno está sintiendo es muchísimo. Es ajá, un primer gran paso, porque si yo no me doy cuenta, a veces el problema más grande en todo esto es creer que uno tiene todo superado y no se da cuenta de que le está pasando esto. claro, Entonces ya el poder darse cuenta es tener la mitad del camino ganado, creo yo. está bien. Eso es re importante. Ahora, si yo me doy cuenta eh, que esto me está pasando, porque depende qué es tengo que tratar de ver qué es lo que me está activando, qué es lo que está tocando en mí, por qué me está Ujú, afectando. Porque una cosa es que yo me sensibilice, que por ahí el paciente me esté contando algo que me conmueve, ¿eh? Y que hasta me hace piantar una lágrima, y no pasa nada, no es un problema eso. ujú. ¿Eh? Es más, le puedo decir al paciente, y la verdad es que lo que me estás contando me resulta conmovedor, me conmovió, me hizo angustiar, y no es un problema, si no tenemos que ser fuertes, no hace Está falta. bien, sí, sí, no, no. Ahora, si yo veo que me está tocando alguna cuestión personal, porque por ahí me revivió alguna situación, y bueno, ahí tengo que buscar una ayuda profesional. ¿Eh? Claro, está bien. Eh, Bueno, y ver eh, cómo regulo sin abandonarlo, pero cómo regulo el hasta dónde conecto, ¿no? Pero creo que hay o sea, en ese caso, si te das cuenta que estás reviviendo otras cosas, y ahí hay que buscar una ayuda, me parece. O una bueno, gracias supervisión. Lorena. No, de nada. Valeria tiene la mano levantada. Hola, buenas Sí, noches. Te quería consultar, cuando vos hablaste del impacto sí. que causa la enfermedad, ¿hablabas que es el mismo impacto en la familia que en la persona que lo padece? Ahí me quedé A ver, no, pegando. el mismo desde el punto de vista que provoca distrés o malestar, o que Mm, un familiar puede sufrir tanto como un paciente. A eso me refería. Ahora, el sufrimiento en sí como hecho es subjetivo, y lo que causa el sufrimiento de uno no es lo mismo que causa el sufrimiento del otro. Digo, a ver, para ejemplificarlo, ¿no? Digo, el paciente por ahí está sufriendo porque no, porque se va a perder no sé, el cumpleaños de 15 de su hija dentro de 10 años, y quizá el familiar lo que le duele es que no sabe cómo va a poder vivir sin esa persona. Digo, el sentido, el significado de ese sufrimiento puede ser distinto, pero, pero sí pensamos de manera sistémica, que es que no hay un sufrirómetro en el ser humano, no hay una medida para decir se sufre, para medir cuánto se sufre. A veces vemos pacientes gravemente enfermos muriéndose que consuelan a sus seres queridos.
¿no? Entonces, a eso nos referimos con impacto, que la enfermedad puede causar el mismo o diferentes, pero puede causar sufrimiento en ambas partes. todo el sistema. No sé si te lo dejé Sí, más o menos sí. claro. Y otra pregunta más cortita. Vos dijiste que 15 de cada 100 pacientes acceden a cuidados paliativos. En el mundo, acá 14 cada 100. ¿Y eso por qué es? ¿Por las prepagas, por las obras sociales? Por todo, porque no hay, en primer lugar, porque no hay cantidad de servicios de cuidados paliativos suficientes. No los hay porque no hay recursos y no los hay porque no hubo una política que forme profesionales de todo el país para que haya paliativos para todo el mundo. Digo, si no se promueve el cuidado paliativo, si no hay capacitación, si no se arman servicios, si no hay una promoción, una Tiene que ver política con las sanitaria. instituciones. Claro, pero aún hoy, por ejemplo, se sancionó la ley de cuidados paliativos. Supongamos que el Ministerio de Salud dice, bueno, a partir de hoy hay que cumplir la ley, todos los hospitales del país tienen que tener un servicio de cuidados paliativos. Y no tienen médicos formados, no tienen profesionales formados, entonces lo van a armar, pero van a poner a un profesional que no va a saber qué hacer con este paciente. Entonces tienen que ir como de la mano, ¿no? Las políticas en salud. Y eso no ocurre, y aparte porque es una disciplina, una especialidad relativamente nueva, es de los años 70, antes no existía, entonces también eso en términos de evolución de la ciencia, y encima no tiene buena prensa. Imagínate que los paliativistas estamos dentro del mundo del sufrimiento entre los más extremos. Nuestra vida es re sacrificada y ganamos muy poco dinero. No es muy tentador para un profesional meterse en esto, Sí, sí. ¿viste? Es un tema. Gracias, muchas No, de gracias. nada. Manu, Bueno, Hola a todos. Hola Lorena, gracias por la exposición. Sumamente interesante, te agradezco muchísimo. Eh, Me quedé pensando un poco, y esto es desde mí, ¿no? Todos tenemos la certeza de que nos vamos a morir en algún momento, pero ¿cómo es este proceso de duelo permanente, ¿no? De entender que tenemos la certeza, pero ahora la tenemos más cerca ujú, y no sabemos cuándo. Y seguimos y no sabemos cuándo es el momento. sí. Entonces me imagino como un proceso de duelo sumamente extendido, conectado con el sufrimiento, con la incertidumbre. Nada, No, por la ahí mente que es me cuentes un poco. maravillosamente, Mm, la mente humana es maravillosa en ese sentido, porque tiene mecanismos que hacen que la persona no esté todo el tiempo pensando en eso. ok. ¿Eh? Hay algunos casos donde hay sufrimientos muy extremos, generalmente asociados a algún trastorno psicopatológico, Ujú, eh, que hace que no pueda. Pero la verdad es que si yo te tuviera que decir cómo es desde el punto de vista de la acomodación psíquica, sí. la persona primero tiene un impacto inicial, ese caos que yo les nombraba, pero después va encontrando estrategias para afrontar la situación que hace que vaya acomodándose, aceptándola. Hay personas que logran estabilizarse con la negación, entonces niegan, acá no Ujú, pasa nada, ¿no? ujú, Otras evitan, no quieren, no conectan, y otras lo asumen, lo aceptan como parte de lo que tienen que estar viviendo, entonces deja de ser una preocupación. Y cuando deja entiendo. de ser una preocupación, pueden empezar a poner energía en otras cosas. Y mientras tanto va transcurriendo la vida y van Mm, generando pequeñas esperanzas con proyectos más cercanos, ¿no? mm, Van teniendo metas más cortas, van poniéndole otro sentido al día a día. Cambia tanto la escala de valores, ¿no? Que digo, cuando hay digo, nosotros hoy por hoy a veces priorizamos la carrera, el trabajo, las obligaciones por sobre todas las cosas, y cuando eso no pasa,
lo que se vuelve importante es mucho más simple. Claro. eh, ¿No? Y cambia las esperanzas, te diría, cambia el objetivo. Y eso hace que se pueda transcurrir sin estar todo el día con la cabeza puesta en me muero, me muero, me muero, me muero. No, no. Sí, sé que me muero, pero Entiendo. mientras tanto estoy acá y mientras haya vida vamos a vivirla. Ujú. Este, Entiendo. y- y es- Es una conexión muy profunda con lo que está pasando y con una aceptación de la sí, situación. Eh, totalmente, Ujú. totalmente. Entiendo. Entonces, bueno, en eso creo que es la maravilla de la mente humana, ¿no? Que tiene ese recurso de poder acomodarse a esa situación, asumirla y no estar todo el tiempo mirándola, sino poder seguir viviendo a pesar de. Entiendo. Gracias. Es el Gracias, gran Lorena. desafío, ¿no? Para poder transitar bien la enfermedad. Claramente. Seguro. Gracias. No, por favor. No veo otras manos, me Me dice. No, lo que pareció dice, que, me Sí, pareció que, historial, pero no es tu nombre ahí historial, está, no ¿no? es un nombre, no. Celia. Sí, ¿Quieres hablar? ¿Levantaste la mano? alguien Sí, que. Historial. Dale. Sí. sí. Quería preguntarte, en el caso de la gente que es creyente, Sí. ¿ustedes acompañan también esa espiritualidad, ayudan? ¿Cómo, digamos, es una herramienta más? A ver, la persona que tiene que sustenta su espiritualidad en una creencia religiosa tiene un plus, ¿no? Porque por lo general las creencias religiosas todas plantean que hay una vida más allá, alguna forma de vida más allá. Digo, la Iglesia Católica habla del cielo, la budista habla de la reencarnación, por mencionar ejemplos, ¿no? Entonces, Sí, quien tiene una creencia religiosa, por lo general, tiene una esperanza diferente y eso puede ser alivio. ¿Eh? No necesariamente, a veces la religiosidad no alcanza para claro. esto. Y por más que tenga fe, sigo sufriendo porque no puedo aceptar lo que estoy viviendo, ¿no? Y en la medida en que no acepto lo que estoy viviendo, tenga la fe que tenga, eh, la voy a pasar mal, ¿no? Entonces, esto puede ser un recurso y puede ser de ayuda y puede ser sostén, como no. Es más, en algunas personas la creencia es causa de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros en Occidente tenemos muy instaurada culturalmente la idea de que las enfermedades son castigo por algo que hemos hecho mal. Y eso causa mucho sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces ahí la creencia religiosa, lejos de ser un alivio, es un factor más, ¿está? Eso por un lado. Ahora, me preguntaba si nosotros trabajamos desde ahí, siempre. Nosotros trabajamos con lo que la persona trae. Yo no le armo la agenda ni psicológica ni espiritual que tiene que recorrer cada uno, sino que trabajamos desde lo que la persona trae ya desde antes. ¿Mm? Manu levantó la mano. Manu Grillo otra vez, ¿puede ser? Sí, señora. Yo de nuevo. Dale. ¿Qué- ¿Por qué a mí? ¿No? Sí. Cómo se contempla, ¿no? Esta pregunta tan profunda de decir, ¿por qué a mí? Esta desgracia, ¿por qué me tocó a mí? Y vos hablabas recién de esta cosa pecaminosa o de culpa o qué hice mal, ¿no? Ujú. Que te lleva por esos vericuetos existenciales. Esta angustia existencial del ¿por qué a mí? ¿No? ¿Cómo se acompaña eso? Es lo que nosotros le llamamos de las preguntas difíciles porque no tienen respuesta. Mm. Lo primero que tenemos que saber, sí, saber los paliativistas, por lo menos que hablamos de estas cosas con los pacientes, es que el paciente no nos cuenta, no nos dice por qué a mí a la espera de que yo le dé una respuesta, ¿sí? En realidad, cuando un paciente dice por qué a mí es porque tiene tal vez la necesidad de hablar de algo más, que es su por qué, ¿no? Sus hipótesis,
qué cree él. ¿Mm? Entonces, eh, generalmente, digo, la respuesta, no hay una respuesta, sino que la respuesta es, bueno, ¿y vos por qué crees que esto está pasando o por qué me preguntás a mí esto? ¿No? Porque él sabe que yo no sé y no espera que ¿Hay, sepa, ¿no? hay una creencia ahí, Lorena, que vos veas en general de Esta que causa, le- esto que le- consecuencia o de destino? esta que yo les conté, por ejemplo, es una, sobre todo en gente más grande, la del castigo, pero sí hay muchas. Las personas necesitamos encontrar sentido cuando no hay palabras, ¿no? Generalmente, Entiendo. de hecho, la muerte nos deja sin palabras, el sufrimiento también. Y cuando no hay Mm, palabras necesitamos ponerle un sentido ahí. Entonces buscamos, pensamos, nos planteamos cosas, buscamos esos porqués, buscamos entender y eso nos lleva a preguntarnos. Pero mm, eh, a lo sumo digo, bueno, por ahí esto ya no tanto desde un acompañamiento básico, pero sí desde un acompañamiento más psicoterapéutico. A veces vamos cues- trabajando en esas preguntas o desarmándolas un poco, más que nada cuando el paciente encuentra un sentido que le genera más sufrimiento que alivio, ¿no? Y vamos confrontando a veces un poquito esas creencias, eh, no diciéndole que están equivocados ni nada de eso, ¿no? Pero sí como haciéndole preguntas que lo dejen pensando en todo caso, en por qué plantea esto. A veces digo, las personas que se culpan a sí mismas, bueno, es porque a lo mejor objetivamente hicieron algo que los llevó hasta ese lugar, ¿no? mm, Bueno, hay que escuchar. entiendo. Y muchas veces, si esto es así, es porque hay una culpa, bueno, hay que validar lo que están sintiendo, Mm, ¿eh? entiendo. Gracias. No, por favor. Alejandra, Angelino, Sí, Lorena, te quería preguntar sobre el cerco del silencio, que a ver sí, si lo podés ampliar un poquito, porque no lo termino de entender. Cuando los familiares no quieren que se les dé el diagnóstico a la persona, sí. y también nombrabas a los niños, ¿no? Digamos, los adultos, imagino que los adultos responsables de ese niño deciden no decirles, no sé, mayores de 10 años, se me ocurre, no sé, que tienen más entendimiento el tema de cuál es su estado o qué instancia están de la enfermedad. En los adultos, por ejemplo, que la familia no quiere dar que el paciente sepa, eso que se lo piden a los médicos tratantes, ¿cómo se maneja Hasta esto se del lo exigen, cerco? hasta se lo Ah, exigen muchas veces. A veces que, sobre todo en situaciones donde hay mucha limitación física, que a veces el paciente ni puede ir a la consulta médica, ¿no? Pero en mi experiencia a veces no es tanto el diagnóstico lo que se oculta, a veces es cuando la enfermedad recayó, ¿no? O cuando avanzó y está en una situación de incurabilidad o de no tratamiento. A veces es ahí donde se produce. Pero bueno, sí, se lo exigen al médico, se lo piden al médico y hay médicos que confundidos también en estas cuestiones lo aconsejan. Yo he visto casos, por ejemplo, en esos casos donde hay una cirugía que operan y ven que ahí está la enfermedad totalmente expandida y no hay chance de ningún tratamiento. Hay algunos médicos que en el desconocimiento aconsejan no, si le dicen por ahí es peor, y en realidad eso depende de la necesidad de información y de entendimiento que tenga cada uno. Pero bueno, sí, a veces hasta se lo exigen. Muchas veces parte del trabajo que tenemos como equipo de cuidados paliativos es desarmar esos cercos, eh, sobre todo porque los pacientes tienen la información que su propio cuerpo les da, se dan cuenta solos de lo que está pasando. Entonces, a veces es simplemente hacerle la pregunta de ¿qué crees que está pasando al paciente delante de su familiar para que el paciente nos diga todo? Y saben todo.
y el que cree que no sabe nada es el familiar. Hace unos años, me acuerdo, me hacen una consulta por un señor eh, que tenía una situación de estas, un cáncer muy avanzado, la palabra cáncer no se podía nombrar, de hecho no querían que fuera porque yo era de un equipo de cuidados paliativos y por ahí podía decirle la verdad y ellos no querían bajo ningún concepto que dijera la verdad, esa verdad, ¿no? Y entonces me dan todas las instrucciones, me acuerdo que llego al domicilio de este señor. Veo todos los frascos de medicamentos con etiquetas tapadas, la morfina con la etiqueta tapada, tachados los nombres de las drogas. La señora, la esposa se para atrás del señor y me decía, ¿pero qué pasa? ¿Por qué habían accedido a que fuera? Porque el señor les estaba diciendo que se iba a suicidar y tenían miedo que se suicidara. Entonces, en un momento, el señor le pide un vaso de agua a la esposa y cuando la esposa va a buscar el vaso de agua, él me mira y me dice, ¿a vos te llamaron porque yo dije que me iba a suicidar, ¿no? Sí. Entonces me dice, yo no me voy a suicidar, pero ¿sabes por qué hago esto? Porque todos estos boludos no, se creen que yo no me doy cuenta que tengo cáncer, que me estoy muriendo y me están ocultando la verdad. Entonces yo les estoy pagando con la misma moneda. Para mí fue aleccionador eso, porque eran mis primeros años de ejercicio profesional y me pareció, digo, los pacientes que quieren saber, a pesar de la familia, saben. Porque no se trata del nombre y apellido de la enfermedad o cuántas metástasis hay. Se trata de cómo se sienten ellos y ellos se dan cuenta. Entonces, cuando nosotros por ahí persuadimos a la familia de esto, ¿no? De que ellos se dan cuenta, que ellos lo están sintiendo, que cómo ¿qué le vamos a decir si cada vez se siente peor y cada vez aparece una complicación nueva y no mejora y no podemos hacer nada? No hay forma de ocultarlo. Entonces, bueno, cuando empezamos a trabajar estas cuestiones, desarmamos esos cercos. Lo que nunca hacemos es deschavar a la familia en que les estaban mintiendo. En eso Gracias, vamos la muchas gracias, estrategia, María. para no generar más dolor ahí. Eddie, te volviste a silenciar. Ahí está. Bueno, yo de teoría nada, yo les voy a hablar solamente de práctica. Creo que tal vez Sergio recuerde lo que yo pasé. En el año 2008 di un salto en la fábrica, se me aplastó una vértebra, la quinta vértebra, me desmayé del dolor, tuve un muy mal diagnóstico que me mandaron a casa asignada, no me seccioné la médula de milagro y gracias a alguien que me metió en una camilla. Los diag- yo iba a jugar, era un viernes y yo tenía que jugar al golf el sábado. Y lo primero que dije, uy, con este dolor de espalda no voy a poder jugar. Al rato me dijeron que me había fracturado la quinta vértebra. Me llevaron al diagnóstico, me internaron, me hicieron un análisis y resultó que tenía un mieloma múltiple. Ajá. Mieloma múltiple es una palabra muy simpática para ocultar una leucemia. Y yo tenía un BlackBerry. Y como tenía que viajar a Holanda, le mandé a un amigo diciendo, mira, estoy acá, qué sé yo, no sé cuánto voy a tener, tengo un mieloma múltiple. Y el tipo me mandó prácticamente una carta de pésame. Y en la carta de pésame mencionó la palabra leuquemia, con K. Eh, para mí, saber la verdad de mi diagnóstico es la razón por la cual yo estoy acá. Porque a partir de ahí le dije a mi mujer, mira, déjense de joder con esto, sé que tengo leucemia. Lo confirmé cuando me mandaron a Fundaleu. De ahí estuve en Fundaleu. La historia es bastante larga porque cuando por la fractura de la vértebra me pusieron 2 barras y con 12 pernos y se infectaron. Así que tuve 4 operaciones de 3 horas y media para lo que se llama toilette, que es limpiar la zona infectada. Sí, sí.
Tuve en total 120 días internado en 6 clínicas distintas y 6 meses de internación domiciliaria, tomando 26 pastillas por día, porque era una quimio hogareña, digamos, más unas Oral. aplicaciones endovenosas. Acá dijeron varias cosas. Yo creo que la verdad es lo único que te puede hacer sacar fuerzas de adentro para saber a qué te estás enfrentando. Si vos le vas a decir que tenés un granito en la espalda a alguien que está con un cáncer, evidentemente no se va a preparar para esa batalla. Así que yo considero que la verdad es lo primero. La otra pregunta que me propuse no hacer y que fue la clave es ¿por qué a mí? Porque es una pregunta que no tiene respuesta. Y para seguir en esa batalla, vos tenés que evitar hacerte esa pregunta. Yo me hice un decálogo, acababa de leer un libro de un decálogo y al final llegué a 9 puntos, pero finalmente como eran 10, porque quedan bien 10, y no como los mandamientos, ¿viste? Son 10, pero queda bien. Entonces terminé en un decálogo. Y, y bueno, y me fue bien. Eh, 15 veces tuve que entrar a quirófano. Eh, y, y yo creo que esto es fundamental decir la verdad para que el enfermo sepa a qué se enfrenta. Una de las cosas que yo quería saber, y la gente de Fundaleu, que es extraordinaria, porque además trabajan prácticamente con pacientes terminales en todos los casos, yo quería saber qué expectativa de vida tenía. Le hacía esa pregunta a todos, a cuánta enfermera pasaba y todo demás. Ellos sabían que no me lo tenían que decir y nadie me contestó. Eh, y como esas hay una serie de preguntas que uno tiene que evitar. Si Sergio se ocupa, yo te voy a mandar el testimonio porque Fundaleu me pidió que escriba un testimonio de todo esto, que todavía hoy está publicada, esto fue en el 2008, todavía está vigente y todavía hay gente que me llama este, por todo lo que pasé. Y en el testimonio, pese a que soy católico apostólico romano, como alguien mencionó por allá, la creencia te puede ayudar, pero no pasa exactamente porque los católicos apostólicos romanos nos han enseñado una serie de la religión de determinadas formas. Y una de las formas que a mí siempre me dolió y que se lo he planteado a obispos en reuniones de padres de colegios y esto, es demasiada culposa. Empieza a aparecer el manejo de la culpa, la culpa. Y no solamente, y para el que duda de que la religión católica es muy culposa, es decir, que recuerden las oraciones, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. 3 veces golpeándose el pecho por un pecado. Es una cosa muy fuerte que tengo con mi creencia, porque para mí tiene que ver con que la religión a nosotros nos las enseñaron con una tabla de la ley que son 3 de un lado y 7 del otro. Las 3 primeras son una síntesis de lo que tenés que hacer, porque son las del amor. Todas las otras es la que no tenés que hacer. Tal vez porque en esa época de la humanidad, a esa altura, era difícil interpretar que, bueno, yo amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿qué carajo tiene que ver con no desear la mujer de tu prójimo? Es medio como que uno no lo entendía. ¿A qué voy con esto? Que una cosa es cuando vos crees en Dios y otra cosa es cómo la iglesia lo manifiesta. A mí nunca me gustó, fui a un colegio muy, muy católico. Se- Muy católico quiero decir, era prácticamente, no era una especie de opus, pero más o menos. Una vez confesándome me dijeron que tenía que confesarme porque había ido a una fiesta con luces de colores. Perdón, Eddie, perdón.
estás proponiendo la temática de otra charla, que es sumamente interesante, ¿no es cierto? Pero Está bueno, bien, me escapé, perdóname, no, perdóname, no, 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 lo no que hay te quiero nada que decir, perdonar. No hay hay que nada que- tener cuidado con las preguntas, porque lo único que me salvó es la verdad. Y yo tenía en el BlackBerry, cuando vi la palabra leucemia, fue cuando me planté y le dije a mi mujer, quiero la verdad, por favor, no me vengan con cuentos. Y esto responde a algunas de las preguntas que hicieron por ahí. Este, Sí. por eso yo La creo, gente, en general, la verdad suele ser incluso un alivio ante la incertidumbre. ¿Mm? Lo que sí es importante tener en cuenta es que la verdad es un derecho, ¿no? Hasta amparado por ley. Lo que no es una obligación para las personas que no pueden hacerle frente a eso y a veces es un proceso que hay que acompañar y entonces le vamos dando la cantidad de información que puede recibir. Lo que nunca hacemos es decirle una cosa por otra. Lo que no se debe hacer es mentir, ¿m? Sino dar la cantidad que puede escuchar. En cuanto al pronóstico, que salieron dos veces, lo comentaste vos, Eddie, eh, y Manu también, hay situaciones y situaciones. En general nadie tiene la certeza de cuánto va a vivir un paciente. Entonces no hay una respuesta certera de cuánto queda de vida. ¿Mm? Pero cuando el paciente trae esa pregunta es porque hay algo que lo está preocupando. Hay algo que tiene que ver con su proyecto de vida o su plan de vida o sus necesidades que él necesita prever, como por ejemplo, no sé, firmar papeles, dejar cosas resueltas. Y en ese sentido trabajamos el pronóstico no desde te quedan 6 meses de vida, sino desde, bueno, de qué tiempos estamos hablando aproximados como para ver eh, esto que yo necesito, pero que aún así sabemos que puede no darse, ¿sí? Porque no tenemos la bola de cristal para saber cuánto va a vivir alguien. Entonces se trabaja desde la necesidad de la persona de resolver cuestiones en este tiempo que tiene y que uno puede medianamente tener una aproximación y que hasta puede fallar porque a veces los médicos se equivocan. Yo siempre digo, el ejemplo más claro que tuve en la vida fue mi padre, que me dijeron 6 meses y fueron 6 años, ¿no? Este, pero bueno, yo soy de la idea de que por ahí lo que vale la pena es que si hay cosas pendientes, si hay una mochila de piedras, ayudarle al paciente a soltarlas y estar siempre listo porque uno nunca sabe, pero mientras tanto seguir viviendo y apostamos por el vivir. ¿Mm? Así que bueno, es por ahí me parece. Es acompañar a la persona a vivir este tiempo que tiene de la mejor manera posible, con la mejor calidad de vida posible no pensar, sí, acompaño a morir también, pero eso es un extra. Yo lo acompaño a vivir esta etapa de sufrimiento para que la viva de la mejor manera posible, lo más activo posible, con la mejor calidad de vida posible, con los mejores vínculos posibles, y me parece que de eso se trata. Después, bueno, hay cosas que no las podemos manejar y que depende de los recursos de cada uno, como les decía hoy. Edith es una persona de muchos recursos, evidentemente muy resiliente, que tiene una maestría en sufrimiento. Así que gracias por el testimonio. ¿Mm? Sergio, tenés la mano levantada. Yo no tengo idea del horario, no sé. No, por supuesto que depende de tu cansancio. Nos hemos pasado un poquitito, pero eh, sigamos porque es tan interesante que, bueno, se va a terminar naturalmente o cuando tú abandones, cuando quieras, cuando decidas huir, Lorena. Eh, No, para pero alguna pregunta más tengo tiempo, no sé si la hay, no veo otra mano levantada yo desde acá, pero yo sí. aprovecho. Si hay una Hay mano dos manos de levantadas. Gabriela. Ah, Una es de historial, que no sé cómo se llama historial. La señora que tiene la polera fucsia con el saco azul. ¿Cómo es tu nombre? Tenés el micrófono cerrado. No Prendió. se escucha. Ahí está. Bueno, te quería preguntar, ¿Cómo Lorena, te llamas? Celia. Acá Celia.
es en la pantalla. Te quería preguntar, es duro, pero si gente en forma particular quiere que ustedes asistan para cuidados paliativos, ¿cómo, cómo se conectan? ¿Cómo hay, digamos, pueden ustedes, incluso cuando está cuando los mandan a terapia en domicilio y demás? En general lo aconsejable es que sea un mismo equipo el que atiende, ¿no? Porque a veces justamente el tener para poder hacerlo bien, el tener una mirada integral, el poder plantear estrategias conjuntas, el poder fijar objetivos que sean compartidos por todo el equipo, le da congruencia a esta tarea. Digo, cuando trabaja por un lado el psicólogo, por otro el médico, por otro y se hace más difícil la tarea. En general, como somos pocos y nos conocemos mucho en el mundo de los paliativos, a veces cuando el paciente llega así medio fragmentado, bueno, uno trata de contactar y de buscar para ese paciente armar equipo. Por ejemplo, los psicólogos tenemos una red, entonces ya cuando hay un paciente en una zona y nos consultan, nosotros ya pedimos a alguien que esté disponible para ir a un domicilio para hacer consulta en consultorio particular en tal lugar. Y bueno, ya ahí el que puede levanta la mano y vamos conectando gente como para que puedan acceder a la atención. Claro. Y algo más. Yo estuve leyendo bastante sobre lo que llaman muerte digna y desde hace unos años hablaban de crear el ambiente como una habitación en la casa. Bueno, en Italia creo que esto se está haciendo bastante. Y acá yo había leído que en el Hospital Austral había un movimiento así de habitaciones como familiares para que las personas, digamos, no tengan la rigurosidad de las instituciones médicas tradicionales. Bueno, trajiste un tema que lo voy a resumir cortito. Y la muerte digna justamente es el derecho, en este país, la ley de muerte digna habla del derecho del paciente a recibir cuidados paliativos, del derecho del paciente a no continuar un tratamiento si no lo quiere hacer y decir hasta acá, y Ah, tener toda la atención que le asegure llegar hasta el final sin sufrimiento. No tiene que ver con adelantar la muerte ni con dar ninguna medicación que provoque la muerte que no sea en forma natural. Eso se llama eutanasia y en Argentina no es legal. ¿Mm? Hago esta aclaración porque no es lo mismo muerte digna, que tiene que ver con recibir toda la atención necesaria para morir sin sufrimiento, que claro. el provocar la muerte de manera voluntaria. No, Son no, cosas claro, claro. totalmente distintas. Mm. La unidad de cuidados paliativos del Hospital Austral, que es a lo que te referís, es el lugar donde yo trabajo, Ah, bueno, que es un centro que está en el mismo predio del hospital, eso, pero no en sí. el mismo edificio, No, claro, yo había y leído que eso. tiene una mayor flexibilidad desde el punto de vista que la familia se puede quedar, que no hay horarios de visita, que pueden salir afuera los pacientes, que si tienen ganas de comer algo distinto a lo que el hospital tiene, lo pueden comer, se lo pueden llevar, y se hacen cosas diferentes y que lo atendemos integralmente desde esta perspectiva que yo les acabo de compartir. Claro. Y todo eso está inspirado y dirigido por un médico, ¿no? Que viene con eso hace tiempo, Los hace años. cuidados paliativos fueron creados internacionalmente por una médica que fue enfermera, que fue trabajadora social, que fue Cicely Sanders. Todo Mm, servicio de cuidados paliativos tiene un jefe y ese mm. jefe maneja el equipo, pero no es que es el inspirador de que esto exista. Ah, creí ¿Sí? que... Esto existe en el mundo, hay muchos lugares así. No, pero yo creí que Es esto... muy buen jefe, ¿eh? Y es una persona muy inspiradora y yo lo quiero mucho a mi jefe, que es Matías Nahum, que es bastante conocido, tiene conferencias TED, tenemos amistad incluso, pero él no es, digamos, no es que por él esto existe, sino que él propuso al hospital o es el encargado de que el hospital tenga esto que en realidad existe en los mejores hospitales del mundo. Claro, claro, sí, sí. Mm. Bueno, Mm. gracias.
Muchísimas gracias, la No, verdad. por favor. Gabriela, Sí, ¿querés hacer hola, la pregunta? gracias por la charla, muy claro todo, muy, muy interesante y fuerte. Algo ya se contestó en la pregunta anterior. Me quedó una duda cuando se presenta esta disyuntiva en la situación en que el paciente quiere saber, pero la familia no quiere que sepa. Sí, la Esto ley protege al paciente en primer lugar, ok, ¿eh? Eh, comprendo. Con sí, lo cual ustedes en una situación, en una escena, digo, porque se engancha con la otra pregunta, ¿cómo sería el dispositivo? ¿Cómo trabajan concretamente, sí. digamos? ¿Cómo ustedes tienen, vos como psicóloga, sesiones con el paciente, hacen terapia familiar, digamos, cómo es Esto exactamente se el aborda así, trabajo de un dispositivo con de... esto, oh, con este tema. claro, Esto sí. se trabaja más que nada en equipo, porque a veces el primero en detectar que hay cerco de silencio es el médico, Sí. y tampoco, como hay que trabajar con la información que es médica, tenemos que hacerlo interdisciplinariamente, ¿sí? Ujú, Ahora, nosotros no nos vamos a pelear con una familia que oculta, porque entendemos que quien oculta es alguien que está sufriendo y que le tiene miedo a lo mm, que se está hablando, ujú, ¿no? O tiene miedo de abrir ese tema. Entonces no nos mm, vamos a pelear con esa persona y decirle, mira, la ley lo ampara, es su derecho, ¿sí? Sino que lo primero que vamos a tratar de hacer es averiguar cuál es el motor para ocultar esa información. ¿Por qué cree ujú, que no puede saber lo que está pasando? A veces nos encontramos con que el motivo es que no, mi mamá tiene Alzheimer, y no lo entiende. Y ahí yo, ¿qué voy a mm, hacer? No, tampoco voy a mm, darle información porque por ahí no la va a entender. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es averiguar cuál es el motivo por ujú, el que la información está siendo ocultada. Si hay un ujú, riesgo objetivo, por ejemplo, que estamos frente a un paciente que ha intentado suicidarse varias veces, entonces hay que ujú, tener un manejo diferente de la información. No vamos a decir mentiras, pero por ahí hay mm, que manejarlo en forma mucho más cuidadosa. Entonces, en primer lugar, el motivo, ¿por qué? mm, Después, sí tratamos de transmitir esto que yo les decía, que cuando hablamos de enfermedades que avanzan, es muy difícil ocultar la información, porque ¿qué le vamos a decir cuando tenga un síntoma peor? Y ujú, que los enfermos son quienes se dan cuenta. ujú, Y que eso además le genera más sufrimiento porque crece la incertidumbre, porque pierde la confianza en los mm, médicos. Digo, si yo voy al médico, ¿no? Y todo el mundo cuchichea y nadie me dice nada, pienso dos cosas. O que me están mintiendo o que este médico es un inútil, porque mm, yo me siento cada vez peor y no le está encontrando la vuelta, ¿no? comprendo. Y Mm, eso tratamos mm, de mostrarles a las familias, de hacerles ver mm, que ocultar mm, no, en general no lo que colabora. genera Mm, es más angustia, ¿no? ujú, ujú, Y mm, también para las familias es muy importante asegurar dos o tres cosas. La primera es que nosotros no le vamos a decir nada que no esté preparado para saber. ujú, La segunda es que no son ellos los responsables de decirle, porque a veces lo que mm, nos angustia es tener que ellos transmitir la información. Y la tercera es que no vamos a dejarles saber al paciente que ustedes ya sabían antes. ah, Así o sea, hay que un cuidado. Ujú, mm, hay un cuidado en eso. Y también. cuando uno Ok. negocia esto con la familia, por lo general acceden, Ujú, ok. ¿sí? Y otra de las cosas es pedirles permiso para averiguar por lo menos qué sabe, qué está sabiendo, qué sospecha. Mm, Y mm, que ellos pueden estar mm, adelante de esa entrevista. Entonces, ellos mismos a mm, veces se dan cuenta que el paciente sabe todo. mm, mm, Más o menos perfecto. así. Después hay situaciones Sí, excepcionales, sí, particulares. ¿no? En líneas Bárbaro. generales, más o menos así nos manejamos. Y lo último que te pregunto, ¿cuál es la formación? Porque vos hablas de una especialidad, de una disciplina que se ocupa especialmente Cuidados de paliativos. este, claro, ¿cuál es la formación necesaria? Digamos, ¿cómo Es los formación de counselors posgrado. podemos trabajar como Eh, parte de los, ese equipo interdisciplinario? ¿Hay que ser psicólogo, acompañante terapéutico? Digamos, ¿cómo se depende de las conforma? situaciones. A Ah, ver, hay cuestiones que hacen a la especificidad de la psicología que
no deberían ser cubiertas por otro tipo de acompañamiento, pero por una cuestión que hay una matrícula que respalde frente a cuando hay, por ejemplo, un trastorno mental o cuando hay Mm, niños. Bueno, hay muchas mm, situaciones que requieren específicamente la intervención del sí, psicólogo, lo cual no quita que pueda haber acompañamientos adicionales de distintas disciplinas o de distintas, por ejemplo, un counselor, hay algunos coach que se dedican a esto. Lo que requiere sí es formación específica en cuidados paliativos. ¿y eso dónde se dicta? Eh, yo no sé, bueno, dónde se dicta. Pallium es uno de los lugares más conocidos. Ajá, Flaxo tiene posgrado en cuidados paliativos. ajá, Em, Sí, el tema es los requerimientos, porque, por ejemplo, claro, porque si eh, es posgrado, tenés si que es tener posgrado, tiene que haber un claro, título que tenga título de una grado. formación universitaria. Pero, por Mm, ejemplo, muchos coach o counselors o psicólogos sociales se forman en los cursos de voluntariado, por ejemplo, mm, que mm, tienen herramientas de cuidados paliativos. ok, gracias, No, por favor. muchas gracias. Mm, perdón. Sí, ¿alguien más? No veo. Yo puedo decir algo como para cerrar. Pues es que no podía evitar continuamente de encontrar una analogía, sobre todo cuando Manu preguntaba o hablaba de- del tiempo que queda, ¿no es cierto? Del tiempo que queda, cómo se toma, cómo se encara, ¿no? Yo no podía dejar de encontrar la analogía con la vejez, no porque la vejez sea en sí misma una enfermedad, pero la Buenísimo. vejez implícitamente trae el concepto y la noción de que pronto va a llegar un final. Y cómo reacciona, cómo hablo de mí, cómo ante esa realidad, que cuanto más clara esté, mejor supongo que es, cómo te obliga a ordenarte, a organizar tu vida en tus últimos años o en tus últimos momentos. Y ahí encontré la analogía, ¿no? Cómo realmente es importante, quizá, digo yo, que te digan realmente, mira, flaco, la situación es la que es, ¿no? Yo no te puedo decir cuánto te queda, pero por las dudas, viví esto que te queda con fuerza, con polenta, con confianza, con lo que, ¿no? No, bueno, eso era una cosa Y que... por ahí es ir un día a la vez, ¿no? El no estar todo el tiempo anticipando, ¿no? El ir viviendo un día cada vez, una hora cada vez, lo más consciente posible, lo más aterrizados en el tiempo presente que se pueda. Pero bueno, qué sé yo, eso cuando una persona está más o menos armoniosa es posible. Ahora, cuando hay un trastorno de ansiedad que ya por default anticipa catastróficamente la vida sin tener aún una enfermedad, imagínense con una enfermedad. Entonces, bueno, a veces por más que nosotros le propongamos al paciente ir un día a la vez, no lo pueden lograr, ¿no? Pero bueno. Cuando eso no Bueno, es posible, el sentir que tienen algún grado de control sobre la situación, que ellos tienen hay personas que las calma planificar cómo va a ser, planificar su funeral, planificar lo que quieren ponerse, ¿no? Todo eso los calma. El tener, por lo menos controlar algo, el Claro. poder dar sus directivas anticipadas. eh, Todo es el tomar sus decisiones es de alivio, aunque parezca una locura, ¿no? Sí, sí. Ajá. bueno. Así que bueno. Muchísimas gracias, Lore. Bueno, yo creo que se acaba el tiempo y te agradecemos mucho tu paciencia, tu pasión, tu ejemplo. Gracias. Un placer para mí. Nos volveremos a ver seguramente. Bueno, Todos nosotros. Muchas bueno, Muchísimas gracias. gracias. Gracias, ¿eh? ha Muchísimas Buen sido fin de gracias. semana a todos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, gracias a Chao, todos. Lore, Gracias. 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 Oye.
Chao, gracias. Gracias, chao.